Hola, hola, muy buenas tardes a todas y todos los que están participando. Puedan visualizar posteriormente el vídeo. Es una actividad que vamos a desarrollar desde el canal Hipnosis Terapéutica que tiene como objetivo divulgar las diferentes formas de hacer hipnosis y también a diferentes personas profesionales, hipnoterapeutas, investigadores que realizan hipnosis desde una perspectiva muy singular y que pueden aportarnos o enriquecernos a todos. Para realizar una actividad que sea excelente y nutritiva, yo les voy a proponer en primera instancia que mantengan el micrófono apagado. Vamos a tener un momento donde se van a poder realizar preguntas, pero vamos a hacerlo también de una manera disciplinada para lograr fluidez en el proceso. Hoy, lo digo con toda honestidad, se prestigia esta actividad con la presencia del maestro Sergio Ortega. Sergio, he seguido gran parte de su trabajo y soy consciente que no solo lo ha desarrollado aquí en México, sino ha trabajado en otros países con un gran reconocimiento del trabajo que hace. Entonces, bienvenido, Sergio, buenas tardes. Hola, pues ya me cambiaron el nombre, no sé quién. Ah, no, perdón. Ok, hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Sergio Ortega. Muchas gracias, Reiby, por esta invitación y con todo gusto estamos aquí iniciando, ¿no? Muy bien, antes que nada, la pregunta de orden es, ¿quién es Sergio Ortega? Si me puedes hablar un poco de tu hoja profesional, de tu currículum. Sí, bueno, me gustaría comentarte, hace, pues digamos, ya 30 años yo empecé con aquel método Silva, que fue mi primera introducción a la hipnosis. Ya sé que José Silva nunca dijo que hacía hipnosis y más bien tomó todas las teorías de Emilio Cue, pero sin embargo ahí fue como mis primeros indicios. Después, antes de inclusive de ir a la universidad, yo tomé un curso de psicoenergética y ahí fue donde empecé pues correlacionar la energía del cuerpo, que es mucho lo que tiene que ver con la hipnosis no verbal y el mesmerismo, el mal llamado mesmerismo, ¿no? Eh, Después que pues he tomado varias certificaciones de PNL, de hipnosis ericksoniana, de diferentes tipos de hipnosis, y lo último pues hice una maestría en psicoterapia transpersonal, que ahí es donde pues todo mi conjunto de conocimientos se une para saber de lo que hacemos mucho en la hipnosis, pues tiene que ver con lo transpersonal, ¿no? Así que pues ese es más o menos a grandes rasgos mi currículum, ¿no? ¿Ok? Yo siempre ocupo una frase de Nietzsche, o al menos la atribuyen a él, que dicen que al final, ¿qué encuentra el que investiga, el buscador? Y al final se encuentra a sí mismo, ¿no? Y en esa búsqueda que has realizado, ¿qué sientes que te motivó a interesarte o a dirigirte a esta formación? Sí, mira, siempre, pues desde aquella época que te cuento de la psicoenergética, para mí fue, antes de conocer a Marco Pared, que fue mi maestro, eh, pues digo, ahí me enseñaron a manejar la energía y todos estos temas de la conciencia, como la telepatía, que en esos tiempos, pues te estoy hablando de los 80, pues no había mucha información, al menos no como la tenemos ahorita que te metes y ahí puedes encontrar un investigador ruso que está haciendo tal o cual cosa. En ese tiempo era pues muy difícil encontrar información, inclusive pues yo no sabía ni siquiera que era mesmerismo, ¿no? Eh, y sin embargo, a mí siempre me ha gustado investigar y hacer experimentos, porque creo que es lo valioso, no solo leerlo en un libro, sino tenerlo, pues digamos, palpable de tu propia experiencia. Creo que es lo que enriquece. Entonces, siempre he estado haciendo como experimentos, buscando, investigando desde aquellas épocas, y pues me ha llevado a llegar a estos encuentros y bueno, a ayudar a personas de diferentes formas.
ahora mucho tiene que ver con la cuántica. Sin embargo, pues bueno, Mesmer en aquellos tiempos decía que el magnetismo, porque inclusive, o sea, el mal llamado término mesmerismo, pues Mesmer nunca le puso así, ¿no? Él le llamó eh, magnetismo animal, que, bueno, el magnetismo animal ni siquiera fue un invento de Mesmer, fue de Kircher, que era en 1600 él desarrolló este nombre para en los fluidos magnéticos, pero eh, al final de cuentas Mesmer pues tenía esta idea y no inventó nada, sino que hizo el conjunto o unió diferentes fuerzas para promover esto que él le llamó magnetismo animal, ¿no? Y no es nada más que este fluido de energía que pues ahora ya tenemos diferentes nombres como bioenergética, etcétera, ¿no? Muy bien. Y si hoy tuvieras que definir esto que haces y que definitivamente popularizó en gran medida Mesmer, ¿qué concepto le dirías o cómo le llamas tú, cómo lo denominas o defines el trabajo, digamos, psicoenergético, bioenergético desde este enfoque? Sí, yo creo que al final de cuentas, este magnetismo animal, eh, digamos que es como la hipnosis no verbal, la transferencia de información, porque tiene que ver todo con el nivel de conciencia de desde dónde, ¿no? El desde dónde estemos plasmando nuestra información. Y bueno, volviendo a tu pregunta, pues yo creo que es un conjunto de la transpersonalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han llevado a dividirnos, nos han llevado a decir que la mente es para los psicólogos, el cuerpo y la biología es para los médicos, el espíritu para las religiones, y sin embargo todo esto es falso, ¿no? Desde mi punto de vista, porque somos un conjunto completo, no podemos quitar la psique y dejar el cuerpo al lado y el espíritu en otro lado. Entonces, ahí es donde yo ya encontré digamos, como mi punto focal para encontrarme a mí mismo, como decías. Y eso es lo que hago ahora en mis terapias también, pues ese conjunto, no ver a la persona como una sola cosa, mental o biológico, sino todo tiene que ver en ese conjunto, ¿no? Sergio, recién en un grupo que compartimos comentabas que de alguna forma esta corriente que se popularizó como mesmerismo fue un poco desprestigiada de alguna forma por algunas escuelas de hipnosis o o las visiones cientificistas, y que de Mm. alguna manera los hipnotistas o los que hacen hipnosis de espectáculo habían rescatado un poco las técnicas de Mesmer. Al menos me pareció leer esto, ¿no? Si pudieras contarnos un poquito una síntesis de la historia, de cómo llega hasta ti esto que llamamos hoy hipnosis no verbal o mesmerismo como un término popular. Eh, de Mesmer definitivamente salta o siguen muchos discípulos, por decirlo de alguna forma, siguen esta perspectiva. Incluso el término hipnosis no existía como tal. Pero ¿qué ocurrió en este campo? Algo que podríamos verlo hoy también. Hay una idea que hay una hipnosis científica y que parte de esto que se hace en otros contextos queda fuera porque se considera raro Muy escéptico, o pero inadecuado. Entonces, es para muy el día importante. primero es el, ¿cómo se llama? El fin de Disculpen, año disculpen que de hay la... un micrófono encendido, por favor. Gracias. Bueno, te cuento un poco Sí, de esto que mencionas desde Mesmer hasta la época. Rápidamente digo, porque normalmente en los cursos les explico el detalle para los que les gusta investigar la historia, porque es infinita, ¿no? Hay miles de libros, miles de autores después de Mesmer. Eh, Mesmer fue desprestigiado porque al final de cuentas él empezó a hacer
curas con este fluido magnético y con su creencia de que podía equilibrar. Él lo que decía era que eh, quería restablecer el equilibrio de la energía del ser humano y tenía diferentes teorías también. Mucho tiene que ver con las teorías de Paracelso y de los astros también, de algunos otros autores. Por eso hay como esta división entre lo científico y también cae entre lo hermético, lo esotérico. Entonces podemos jugar digamos, dos panoramas que Mesmer tenía. eh, y cuando él trató de inducirlo, él era médico y la academia, obviamente que él empezó a ganar mucha popularidad porque se manejaba en unas esferas altas de ahí en Viena, me refiero al estatus social, y de ahí él empezó a ganar mucha popularidad, ¿no? Haciendo curas que, pues, al final de cuentas, no se podían hacer con la medicina convencional. Entonces, ¿qué pasó? Que empezó a ganar mucha popularidad y tuvo el enfoque de toda la academia hasta que lo desprestigiaron, le dijeron que como ellos no podían reproducir, ¿no? O sea, si alguien más no se puede reproducir y no te puedo dar una receta y que todos lo puedan hacer, entonces, pues lo tacharon de válido. Esto fue ya cuando se fue a París, en Francia, para, o sea, lo expulsaron de Viena o se exilió de Viena para refugiarse en París y ahí siguió su clínica. Inclusive, pues había tanto trabajo que él usaba mucho los pases magnéticos con las manos, ¿no? Usaba mucho la mirada, que es esta parte de la hipnosis no verbal. Y después cuando ya se hizo, digamos, como muy famoso, era imposible atender a tantas personas, ¿no? Entonces, inclusive ahí él empezó a crear sugestiones de que con un árbol la gente se podía magnetizar y curar, y ahí es donde empieza, yo creo que a surgir las dos escuelas que a la luz de este razonamiento moderno, pues la hipnosis trata de irse por dos caminos, ¿no? Bueno, todavía no se llamaba hipnosis hasta que vino James Reid a ponerle neurohipnosis, que como Exacto. él era neurólogo, pues él puso el término neurohipnosis. Después dijo, no, pues nada más queda en hipnosis. Al final, este es el nombre que conocemos ahora, ¿no? Entonces hay dos escuelas fundamentales. Una es la que toma Charcot en la Salpêtrière de Francia, que tiene que ver con el sistema nervioso y la hipótesis de ellos es que, pues bueno, la hipnosis es una fatiga sensorial, etcétera, lo cual estoy completamente de acuerdo. Y la otra escuela era que toda la causa de la hipnosis es por sugestión y por el efecto placebo, digamos, ¿no? Entonces tenemos como esas dos escuelas, la de Nancy, donde Bernheim ahí empieza a hacer todo pues, postulados para crear que es la sugestión, y ahí es donde surge lo que conocemos ahora, la hipnosis clásica de relájate, imagina, o sea, todo lo que conocemos como hipnosis clásica viene de la escuela de Nancy. Y entonces, ¿qué pasa con Charcot en la escuela de París, que decía que todo, como él como neurólogo, ¿no? Decía que todo venía del sistema nervioso. Ahí es donde entra este sujeto que se llama Freud y sus teorías. Él aprende de Charcot, eh, porque Charcot decía que las hipnotizables eran las histéricas, por ejemplo, ¿no? Y sí, mucho tiene que ver con esta energía. Recordemos el contexto de la época, ¿no? Era muy reservado, o sea, todo este tema sexual era muy apagado, muy reservado y entonces, pues imagínate, Mesmer con esta liberación de energía, pues de ahí sale que las histéricas, por ejemplo, pues se curaban con estas técnicas. El famoso toque de Charcot que enseño yo en los cursos, pues es digamos, una técnica donde pues se induce a una persona a un trance de forma rápida. Y de ahí, pues bueno,
después del desprestigio de Mesmer, muchas personas que aprendieron de estas técnicas, pues la llevan a los espectáculos, porque al final de cuentas, si vemos, por ejemplo, uno muy famoso, que era Donato, él pues metía catalepsia a personas y las dejaba en ciertas posiciones, y entonces de ahí se rescatan esas técnicas que eran propias del mesmerismo o del magnetismo animal, y como en el teatro pues no se podía, o sea, la academia ya no le importaba porque no tenía peligro de que le robaran los clientes, ¿no? Los pacientes, pues entonces ahí es donde esa parte teatral se va por ahí el cierto conocimiento, ¿no? ¿Quién rescata un poco estas técnicas? ¿Quién rescata esta técnica? ¿Aparece alguna pequeña escuela o algunos representantes que mantuvieron vivo este enfoque de Mesmer, esta visión más bioenergética? Porque de alguna forma Charcot y Bernheim dejaron un poco fuera el tema de la energía. Unos hablaban más de sugestión, o sea, la sugestión como la vía a través de la palabra, ¿verdad? Y dejaron un poco fuera esta parte bioenergética. Em, ¿Quiénes fueron los representantes que mantuvieron vivo un poco este enfoque? Sí, bueno, pues hay muchos grupos herméticos que sí manejaban estos temas energéticos, pero al final de cuentas fueron grupos cerrados que no todos, digamos, disponían o no están a la vista de todos, ¿no? Eh, pues están los Rosacruces, los masones, etcétera. Ahí hay grupos que saben, por ejemplo, hay otra rama que es la que fundó Allan Kardec, que es el espiritismo, y que utiliza muchos de los pases que usaba Mesmer para hacer estos, no sé, trances, y ellos lo utilizan directamente para sus teorías de espiritismo, de hablar con espíritus, mediums, etcétera, que también es muy interesante. Esa es otra rama, ¿no? Así como dejando también, o sea, digo, lo teatral está interesante, pero también la parte, pues, del conocimiento espiritual, pues es otra de las ramas que se generan. ¿Por qué? Porque como la hipnosis no verbal genera trances muy profundos, que normalmente se pueden lograr con la hipnosis clásica de relajación, etcétera. Sin embargo, tardan mucho tiempo, ¿no? Eh, esta parte, sobre todo, bueno, como tú mencionas de los discípulos, el, no sé, el conde de Poiseugur, el conde, ¿era conde o...? Bueno, Puigsegur era uno de sus fieles seguidores, y él es el que inclusive descubre todo este tema de la catalepsia, por ejemplo. Él inclusive metía en trance a gente, pues cuentan ahí de sus mismos peones, y se daba cuenta de que el peón podía estar en el trance con los ojos abiertos y siguiendo haciendo sus actividades, ¿no? Entonces ahí es donde surge el término de sonambulismo animal, ¿no? O artificial, perdón, sonambulismo artificial. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el sonambulismo pues es un fenómeno que pasa cuando estás dormido, y que la persona no recuerda, pero hace ciertas actividades de manera física, ¿no? Entonces, Poisegur empieza a descubrir que las personas pueden hacer ese trance, ¿no? Entrar en ese trance y seguir las actividades con los ojos abiertos. Eh, Ahí es donde, pues bueno, hay mucha tela que cortar, ¿no? Y hoy en el mundo, ¿cuáles considera que son los principales representantes de este enfoque de la hipnosis? Bueno, el que ha rescatado la técnica original, digamos, es mucho Marco Paret, que es, pues bueno, digamos, de la escuela donde yo vengo, porque es, digamos que la técnica donde estudia realmente
la parte hermética y todo el ocultismo que trae detrás estas técnicas. O sea, el meter en un trance y estar conectado con una persona energéticamente, no solo es un espectáculo, porque sí se ve muy espectacular, ¿no? Pero hay toda una técnica atrás que viene del hermetismo, ¿no? O sea, todo este tema hermético y de los astros y de varias corrientes que se manejan, pues obviamente que no todos tienen acceso a ese conocimiento. Pero Sí, para mí, pues Marco Paredes es el que ha conseguido, pues, conservar, ¿no? Porque hay mucho, en Italia, pues había muchos eh, seguidores o gente que mantuvo esta técnica, ¿no? muy bien. Según la historia, fue Luis XV o Luis XVI quien envió una comisión a investigar esto que hacía Mesmer, la famosa Batek, ¿no? Y dicen que fue allí Franklin, Guillotín, el que luego crea la guillotina y Es demás, a investigar todo esto. Y dice que tomaron un poco del agua que supuestamente estaba magnetizada, revisaban los tubos que utilizaba Mesmer y no encontraron nada espectacular, pero dice la historia que dejaron fuera la personalidad de Mesmer. O sea, dejaron fuera o sea, quién era Mesmer o lo que representaba su preparación. Desde tu exacto. experiencia, desde tu experiencia, ¿qué cualidades o habilidades debe desarrollar una persona que se va a entrenar en este enfoque? ¿Qué marca la Exacto. diferencia? Y no solo dejaron de lado la personalidad de Mesmer, porque imagínate que fuera su gestión o fuera efecto placebo o como quieras llamarle, la persona si se curaba, eso es lo que menos les importaba a ellos en esta comisión de Franklin, de Guillotín y de otros que descartaron que al final de cuentas, o sea, se fueron por la forma, pero no por el fondo, ¿no? ¿Qué era el fondo? Pues que había curas, ¿no? Que había curas que podían ser milagrosas, de gente que no podía caminar y caminaba, de ciegos que no veían y veían. Todo eso al final de cuentas, se deja de lado, ¿no? Fuera como fuera, eh, pues dejaron de lado, ¿no? Toda esta parte. ¿Y qué pasa? Que al final, como dices, todo lo que Mesmer hizo, eh, pues él trataba de ayudar a las personas al final de cuentas a hacer la cura, ¿no? Y bueno, pues después de varios años de que Mesmer murió, hubo otra comisión que hizo válido lo que en ese tiempo dijeron que no se podía. Obviamente que Mesmer pues no pudo demostrar esta parte de que teníamos una energía. Imagínate, el electrocardiograma surgió hasta finales de 1800. Entonces, ¿cómo Mesmer no pudo demostrar que sí teníamos una energía, al menos una bioenergía, ¿no? Este, digamos, fluido magnético que él mencionaba, pues no se podía demostrar y te digo que poco a poco, pues bueno, se va a ir juntando o la ciencia va a ir demostrando lo que no solo Mesmer decía, sino lo que culturas ancestrales han dicho desde hace mucho, ¿no? No sé si era la pregunta o ya me perdí yo. No, la pregunta era, ¿y esas habilidades Ah, ok, que sí. de alguna forma desarrollaba Mesmer, cuáles son las habilidades que consideras debe tener un hipnoterapeuta, pensemos, que va a trabajar desde este enfoque? Sí, por supuesto, es que lo que yo digo y desde mi perspectiva es que esto no es algo que leas en un libro y te aprendas los pasitos. Esto es un desarrollo y de ahí mucho sí coincido con estos temas iniciáticos, ¿no? Que te tienen que aceptar y te tienen que ver si eres capaz, ¿no? ¿Por qué? Porque es un desarrollo personal que no solo tienes
que leer como un script de memoria y hacer el cierra los ojos, relájate, ¿no? O sea, no es un script que leas, sino es un desarrollo, y mucho lo explico a mis alumnos, ¿no? Este es un desarrollo personal que no solo te va a servir para hacer hipnosis, sino para mejorar tu energía vital, ¿no? Entonces, haciendo esto, porque yo doy muchos ejercicios que muchas veces hasta son saturables, o sea, te saturas de tanto ejercicio, pero sin embargo, si los practicas, como los ejercicios de la mirada, los ejercicios de mover la energía, etcétera, pero mucho tiene que ver también con elevar la conciencia. Entonces, ¿ok? eso es el desarrollo que tiene que tener alguien que quiera desarrollar este campo de la hipnosis no verbal, y no solo para, digo, para hacer como show, sino llevarla un poco más arriba, llevarla a la sanación de la persona, que es, digo, mi campo o lo que yo tengo como objetivo, ¿no? Muy bien. Y sea un poquito de mi historia. Hace unos 20 años atrás, siendo estudiante de psicología, igual me interesé por la hipnosis y hacíamos una hipnosis o participaba en unos talleres de hipnosis un tanto experimental, donde parte de lo que se hacía tenía que ver con esta perspectiva bioenergética. Yo comencé a practicar, y Ujú. comencé a practicar con personas cercanas, pero me sucedía de que muchas veces terminaba de practicar y terminaba yo muy agotado. Literalmente me quitaba la energía, muchas veces me iba a dormir, literalmente. Ahora, ¿qué implicaciones, riesgos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin querer ser sensacionalista, pero qué riesgos podría implicar el trabajo desde esta perspectiva? Claro, muy buena pregunta, porque ahí, fíjate que como estamos interactuando, o sea, nosotros somos como una burbuja, como una esfera de energía que normalmente cuando está sano tiene unos 3 metros, ¿no? Cuando no, pues tienes 10 centímetros, pero interactuamos aunque no queramos, ¿no? Aunque no estés haciendo hipnosis, aunque es muy fácil, si te pongo un ejemplo, llega una persona a un lugar y dices, esta persona me cae mal, ni siquiera lo conoces, ¿no? ¿Por qué te cae mal? Ni siquiera has tratado, ni siquiera has hablado, nada más entró y sientes la vibra, ¿no? Como le llaman, ¿no? A veces. Es porque estamos interactuando como unas esferas de luz, y que somos parte de un campo más grande, ¿no? Que estamos interconectados. Entonces, ¿qué pasa? Que al desconocer el manejo de la energía, y sí, a mí también me ha pasado muchas veces que pacientes me bajaban la energía, pues bueno, ellos iban súper contentos y yo quedaba apagado. Sí, porque pasa que eh, digamos que es como dos vasos de agua interconectados en un tubo, ¿no? O sea, trata de hacer una eh, pues homeostasis de esta energía, y si tú no tienes la capacidad de manejar esta energía o tu propia energía, pues entonces es muy fácil que alguien venga con necesidad o carencia de energía vital y te la chupa, ¿no? Y así hay estos vampiros energéticos que no son vampiros, ¿no? Sino que ni siquiera se dan cuenta de este tema, pero pues llegan contigo, que tú siempre estás alegre, que tú siempre estás pues con una energía diferente, y ¡fum! Absorben cierta parte, ¿no? Entonces siempre hay eh, por eso es ese desarrollo, vuelvo a lo mismo de atrás, ¿no? Ese desarrollo personal de que tú aprendes a manejar esa energía. Y después de eso, pues, ¿qué pasa, no? Que empiezas a sentir no solo, no solo su energía, su calor, sino que pues empiezas a sentir sus emociones, te empiezan a llegar información de imágenes, ciertas cosas. Entonces, pues sí, es un trabajo que hay que cuidar, porque pues también no quieres estar sintiendo todo el tiempo lo que la otra persona siente, o tienes que saber cómo poner tu límite, digamos, ¿no? Claro que si tú expandes tu energía, pues no hay forma que te la roben, digamos, que te la chupen, absorben. Sin embargo, tú sí, en este trabajo de la bioenergética,
pues sí tú ayudas al paciente a restablecer su equilibrio, ¿no? Y lo puedes sentir pues en las manos, yo inclusive mucho en la cara. Cuando una persona entra en un trance profundo, siento que su aura se expande y siento como si me quemara la cara, ¿no? O sea, porque es un calor muy perceptible, al menos, bueno, ya cuando lo trabajas, ¿no? Eso me parece muy importante porque estamos hablando de dos cuestiones. Una, es posible formarse, entrenarse en técnicas para trabajar a nivel energético y también me imagino que en los cursos propones técnicas que permitan generar esa preparación o esa protección de tu energía. Sí, claro. Al final de cuentas es eso, el saber manejar la energía vital es importante para tú ser un terapeuta de energía, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, y recuerdo, por ejemplo, un caso que tuve cuando yo empezaba, eh, porque ahí es donde dices, es efecto placebo, es sugestión, y me acuerdo que esta chica tenía un dolor de cabeza y yo traté de ayudarla o la estaba ayudando eh, con la imposición de manos. ¿Y qué pasa después de un rato? Ella empieza a entrar en el trance, pero en unos instantes no sé si en los 80 se acuerdan había unas pulseritas de cobre con estaño, con no sé qué, bronce, me parece, que se ponían en las pulseras según esto para manejar la energía. Y, o sea, yo estaba solo concentrado en ayudarle y de repente la chica despierta muy asustada y pega un grito y arranca la pulsera de su mano y pues se había quemado, ¿no? Se había quemado la muñeca por esta energía o sea, esta pulsera que yo estaba interactuando con su energía, esta pulsera absorbió la energía y se calentó. Entonces, pues son de estos efectos que si no los pruebas, pues nunca, o sea, dices, pues es placebo, es sugestión, pero esos, digamos, comprobaciones que puedes hacer o que surgen de repente, pues no pueden ser de otra forma, ¿no? Eso me parece muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, sé que tienes formación en hipnosis ericksoniana, hay muchas formas de hipnosis y que lo integras a la hora de trabajar, pero ¿cuándo sería, digamos, la hipnosis no verbal, la hipnosis con este enfoque energético, el tratamiento de elección o la que priorizarías en un protocolo? Claro, pues es que no sé, como, me imagino como el Karate Kid, ¿no? Que le enseñaban a mover una mano, y luego otra mano, y luego una pierna y así. Eh, ya es difícil para mí decirte qué uso en una sola sesión porque integro muchas Claro. técnicas, ¿no? Eh, pero sí, la hipnosis no verbal puede ser inclusive a distancia y funciona, inclusive en la pandemia yo atendía personas por WhatsApp, ¿no? Y entonces yo nada más le decía, siéntate en un lado, o sea, no vayas a ir manejando mientras te atiendo, o no estés ahí cocinando, etcétera. Nada más, lo único que quiero es que te sientes en algún lugar y me dejes trabajar, ¿no? Y muchas veces a los 10 minutos ya la persona no me contestaba y después de una hora y media me contestaba y me dice, pues es que entré en el trance y me quedé dormido. Entonces son cosas que inclusive ahí es donde este campo interactúa no necesariamente en la persona, sino puede ser también a distancia, ¿no? Wow, Eh, eso sí es muy interesante, muy, muy y interesante. ahí es donde viene ya el campo de la sanación a distancia, digamos, que a mí me gusta mucho también. Y he trabajado con muchas personas de varios países del mundo y tengo varios testimonios que pues he ayudado a personas a dirigir su energía o a sanar, digamos, desde, desde aquí, ¿no? Wow, eso es importante. Y si pudieras mencionar un caso que para ti ha sido muy significativo, un caso particular. Eh,
recuerdo uno de un chico en Italia que la mamá por WhatsApp me manda mensaje y él estaba en una crisis epiléptica. Entonces la mamá me manda y en lo que yo traduzco, porque yo no, o sea, comprendo algunas cosas, pero no sé hablar completamente italiano, pero en lo que me conecto y todo eso, eh, el niño empieza a tener su crisis convulsiva y después eh, entro en el espacio del niño, lo ayudo, etcétera, y la madre dice, esto no puede ser, o sea, el niño entró, salió de la crisis convulsiva y ahorita está jugando como si no hubiera pasado nada, y en crisis anteriores o cuando le pasaba normalmente, pues el niño se quedaba un día tirado en la cama, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, bueno, algo pasó y bueno, también ahí viene el tema esotérico, como dices. La mamá no me dijo que era vidente y me dijo, yo vi cuando tu energía vino y estaba o sea, yo vi lo que tú estabas haciendo con el niño, ¿no? Entonces eso como que yo dije, wow, o sea, ella nunca me dijo que ella era vidente, ¿no? Entonces, es uno de los casos así como que yo recuerdo muy bien porque fue también como una retroalimentación muy fantástica. Wow. Y desde el enfoque bioenergético, es una pregunta quizás un poco redundante. ¿Cuál se considera es el origen de estos desequilibrios? ¿Es el origen de las enfermedades? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se enfoca desde la hipnosis mesmérica, por ponerle el nombre más popular? Claro, normalmente, ¿qué pasa con la tensión? La tensión del cuerpo es como, o sea, si yo te digo que mantengas tu brazo así, pues tal vez es fácil para ti, ¿no? Pero si yo te digo que sostengas una cubeta de 20 kilos, ¿qué va a pasar con tu brazo? Pues va a crear una tensión que va a dolerte, ¿no? En un momento dado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que últimamente, pues el estrés es como la causa de muchas de las enfermedades. ¿Y por qué? Porque causa esa tensión, sobre todo, por ejemplo, en el cuello, ¿no? En el cuello, pues aquí hay mucha tensión debido al estrés. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que los músculos tienen que ver también con el sistema nervioso, eh, pues se tensionan y entonces empiezan a crear enfermedades. ¿Y qué pasa? Que, bueno, hay una técnica que se usa para desbloquear esa tensión y una colega que también hace hipnosis por ahí, alguna vez me dijo, tengo 16 años con este dolor. Bueno, en ese tiempo nada más me dijo, tengo un dolor en el cuello, ¿no? Y entonces yo le hice una técnica que usaba eh, por ahí un italiano y y bueno, le quité el dolor en pues qué serán 50 segundos o menos y después me dice, ya no me duele y no te dije, pero me dolía desde hace 16 años, ¿no? Entonces, pues tenemos esas sobre todo ahora he estado siguiendo mucho la teoría polivagal de Porges o Porges, que tiene que ver mucho con el nervio vago. ¿Y qué pasa? Que pues, si nos damos cuenta, cuando tú metes una mirada fuerte, todo tiene que ver, esta conexión de oculocardíaca, tiene que ver con el nervio vago que controla los músculos, tiene que ver con el plexo solar también, tiene que ver con muchos aspectos que al tú mover o liberar haz de cuenta que es como si le dieras un electroshock al sistema nervioso y entonces, pues bueno, libera esa tensión que es la que generaba o no dejaba pasar esta energía y pues bueno, van acumulándose. Obviamente que entre más pasa el tiempo, pues por eso surgen luego las enfermedades, porque va tensionando hasta que esa energía está tan acumulada que ya
somatiza o se vuelve una enfermedad, ¿no? Pues esa es una idea sumamente interesante y sobre todo no quedarse en la perspectiva bioenergética separada de las nuevas teorías y visiones respecto a cómo, lo mencionas en un término genérico, el estrés va generando impactos más allá de ese plano bioenergético, ¿no? Cómo la energía se va, digamos, transmutando a niveles más densos y generando desequilibrios a niveles de tejidos, órganos funcionales. A veces son alteraciones funcionales y a veces alteraciones ya que implican, eh, digamos, lesiones, podríamos decir, o atrofias en ciertos, ulceración, en ciertos contextos por todo esto desequilibrio, ¿verdad? Ya hay algunos comentarios por acá. Yo te propongo que demos un pequeño espacio para las dudas, los intereses o las preguntas que tengan alguno de los participantes. Pueden hacerla en este momento si estás de acuerdo. Sí, cómo no, con mucho gusto. Muy bien. Entonces, si alguien tiene alguna experiencia, alguna pregunta sobre este tema para este momento en particular y quiere hacerla, yo creo que puede levantar su mano o abrir su micrófono y desarrollarla o algún comentario. Uno de los participantes, José Ramón o Ramón Jaramillo, menciona que a través de tus videos, no sé si ha sido estudiante directo tuyo, ha podido facilitar, redirigir la energía y mejorar también su trabajo en este sentido. Pero aquí tenemos a Vicky que quiere hacer una pregunta. Vicky, tienes abierto tu micrófono, puedes abrirlo. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Es interesante todo lo que nos está mostrando ahorita el maestro, de verdad. No conozco mucho de la hipnosis, más sé que existe y sé todo lo que podría hacer reaccionar. Hay una cosa muy en particular, es que yo de la nada, ahora me he enfermado mucho de la garganta, o sea, de la nada. Antier comencé con una tosecita y así, pero me he cuidado de cambios de frío a calor y bueno, ahorita estoy en un proceso en el cual me dicen, ¿qué no quieres decir? O ¿qué no has dicho? ¿No? Por mi jubilación. Y entonces, pero también un cansancio muy extremo. Entonces, no sé si lleve o se conjunte con esto, pero sí con la energía y las emociones me queda claro que podemos reaccionar o el cuerpo reaccionar de una forma. ¿Es posible eso? Mi pregunta. Sí, por supuesto, es cuando tenemos un bioshock, digamos, un impacto, como es la jubilación, a lo mejor en tu psiquismo no querías jubilarte y pues te jubilaste, entonces ahora qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Pero cuando lo vives, digamos, en soledad, como eh, pues se va tensionando, se va generando esa emoción, es al final de cuentas también una energía por ahí. David Hawking es uno de los maestros también que hizo una escala, ¿no? de bioenergía y esto se puede medir con la radiestesia, Kinesiología. con la Ujú. kinesiología, la calibración. eh, y bueno, pues ahí es donde nosotros de repente, pues estamos en cierta emoción que es, digamos, de baja vibración y entonces, pues, esas emociones, pues, sí impactan, o sea, nuestro cuerpo, ¿no? O sea, tenemos el cuerpo físico, el cuerpo mental y el cuerpo etérico, el cuerpo espiritual, o sea, tenemos como varios, conjuntos que somos uno solo, un ser, ¿no? Pero al final va impactando en diferentes zonas. Y bueno, pues ya tu caso particular sería cuestión de tratarlo, de ver esto que, como tú dices, que no dijiste, ¿no? Y tratar de sacarlo, ¿no? Ok, ok. Y un saludo para Ramón de Colombia, que sí conozco muy bien, está por ahí comentando. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta puntual sobre el tema hipnosis no verbal y mesmérica? Hoy está el experto y hoy es gratis, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para preguntar alguna duda, para hacer algún comentario que pueda aportar o enriquecer esta plática.
Alguien más está saludando. Buenas noches. Puedes encender tu micrófono si deseas o por el chat. Ajá. Está preguntando alguien si tienes cursos en línea. Sí, de hecho, bueno, desde la pandemia, pues la forma de brindar este conocimiento, pues fue a través de en línea. Así que, pues bueno, tengo ya alumnos de varios países. Y había programado yo para este mes dar un curso. Sin embargo, por ciertos motivos personales, como ya le comenté a Ravi, este, pues bueno, no he podido completar aquí lo de la casa para ya estar, digamos, en paz, para dedicarme al 100, ¿no? Entonces yo creo que este curso, no sé si podré ponerlo a finales de noviembre o mejor dejarlo para enero. Pero sí, en la página de Hipnosfera, ahí es donde publico normalmente la, pues cuando saco el curso. Tengo Las varios que me fechas y la publicidad. Ujú. sí, tengo varias personas que me han estado insistiendo que les dé el curso, pero la verdad es que honestamente no quiero estar como en un lado y en otro. Entonces, entre consultas y lo de la casa y etcétera, pues no puedo sacar este curso en línea, ¿no? Muy Pero bien. próximamente sí. Exacto. Le comentaba yo a Sergio que en la edición del video vamos a colocar en los comentarios los sitios donde pueden visitar su página y quizás si ya tiene fechas concebidas, desarrollar ya que puedan acceder ahí, contactarlo, o sea, su número de contacto y demás. Ahora, Claro. preguntan si puede tomarlo cualquier persona, el curso. Sí, bueno, de entrada, pues que tenga el interés, ¿no? Eh, puede tomarlo cualquier persona, inclusive esto, como lo mencioné hace rato, puede tener un beneficio personal, no solo para hacer hipnosis, sino para tener este desarrollo personal, que inclusive también estoy pensando en hacer un curso quitando la parte del mesmerismo o del magnetismo animal para hacer este curso a personas que no se dedican a hacer terapia, digamos, a personas que quieren desarrollarse como en esta parte del magnetismo, de la sanación, etcétera, ¿no? Sería Entonces, excelente, sería excelente. esto es para el próximo año, ya voy a sacar este nuevo curso para todo el público y no necesitan ser para terapeutas, ¿no? Menciona a alguien si puedes repetir lo del nervio vago. ¿Qué en específico? Bueno, eh, digamos que el nervio vago es el nervio que controla toda, o sea, o que está conectado a todos los órganos. Entonces, la teoría polivagal de Porges, pues dice estipula que por medio de estimular el nervio vago, podemos ayudar a liberar esas tensiones que crea desde el cerebro hasta los órganos, porque, o sea, como su nombre dice, el nervio vago pues vaga por todos lados, entonces está conectado en todo el cuerpo y pues bueno, al final de cuentas, los nervios pues tienen una bioelectricidad. ¿Por qué se junta con el mesmerismo? Porque al nosotros mover la energía es como, digo, también hay otras técnicas, ¿no? La acupuntura eh, toca ciertos meridianos o nadis, toca ciertos puntos donde pues los chinos han desde hace miles de años descubierto que ciertas zonas manejan la, la energía o el control de ciertas funciones. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo mismo, si el mesmerismo de repente logras un shock, un shock que hace como un cortocircuito y restablece, digamos, el sistema, por eso se empieza a compaginar y es parte de, pues bueno, obviamente de lo que yo estudio y no nomás yo lo estudio, obviamente mi maestro Marco Pared también lo ha estado estudiando, de cómo se puede conjuntar lo que decía Mesmer con la teoría polivagal de Porges.
Entonces, pues es muy interesante Claro, cómo esta teoría, pues digo, al estimular, puedes claro, hacer varios ejercicios para estimular el nervio vago y quitar esa tensión del cuerpo, exacto. eh, que también, digo, pues es válido. Y como a través de la hipnosis no verbal, por ejemplo, de hacer un choque con la mirada, hacer este toque de Charcot, que es de impacto, digamos, más allá del show que, bueno, me ha tocado personas que pues pueden entrar en un estado tan profundo que se conectan con algún trauma, ¿no? Porque por ahí va la teoría polivagal asociado a los traumas. Entonces, la persona se conecta con el trauma y empieza a ver una película de ese trauma sin que tú te enteres, ni siquiera tienes tú como operador o como hipnoterapeuta, sabes qué está pasando. Es como mucho lo que hacía Stan Grof con la respiración holotrópica, Holotrópica. ¿no? O sea, llegas a un estado donde te conectas con lo que necesitas trabajar, ¿no? Entonces tu inconsciente o subconsciente te manda esa señal y entonces empiezas a ver esa parte. Esto, pues, digo, Stan Grof, después del LSD, pues utilizaba esta técnica de la respiración holotrópica, pero ¿qué pasa? Que lo mismo puedes lograr con una persona en ese impacto para que la persona conecte con su propio trauma y entonces ahí hacer esa liberación, ¿no? Y por eso ves a muchas personas ahí retorciéndose o me ha tocado en cursos presenciales que meto en trance a una persona y empieza a tirar golpes, o sea que su energía es tan fuerte Exacto, que necesita exacto. liberar, ¿no? Eh, pero más los casos donde llegan al llanto, que se permiten llorar, ¿no? Porque muchas veces no, nos guardamos y decimos, no, pues no voy a llorar. Y entonces esa es una tensión que también el trauma nos genera, ¿no? Entonces, cuando deshabilitas esta parte, digamos, del neocórtex, pues no dejas análisis, entonces llegas directo y vas a ver lo que necesitas sanar. Entonces ahí es donde se libera esa emoción por medio del llanto, por medio de esa crisis mesmérica que le llaman, ¿no? Eh, la crisis mesmérica es cuando ves a una persona entrando en un trance muy fuerte Comienza. y que está liberando esa tensión. Peter Levine, que es uno de los gurúes hoy de lo que se conoce como terapia de experiencia somática, él pone un ejemplo, dice que si un pájaro choca contra el cristal, el pájaro entra en parálisis y un Mm. momento después de la parálisis empieza a temblar y ese temblar es una descarga bioenergética que le facilita restablecer el equilibrio y continuar con su vida. Sin embargo, nosotros tenemos, como bien decía Sergio, el nervio vago, es el 10º par craneal, es el más largo de todos, recorre, por eso se llama vago, ¿no? Recorre todo el cuerpo y tiene dos ramas. La rama que se conoce como rama ventral y la rama dorsal. Ujú. La dorsal responde más a estas respuestas de parálisis. La respuesta básica que tiene un ser humano es respuesta de lucha y huida, pero cuando la experiencia que ha vivido es muy abrumadora, sencillamente la persona se congela, esa energía queda en el cuerpo de alguna forma bloqueada y cuando usted a través de la hipnosis o como bien comenta Sergio, a través de otra técnica, facilita que la persona entre en este estado en estado ventral, este estado de relajación o este estado de activación vagal, se facilitan todas estas experiencias que implica mover esa energía, es temblar como el pájaro, ¿no? Que le comenta a Sergio crisis mesmérica y otros la han llamado de otra forma, pero hay una descarga profunda de energía que permite nuevamente como el pájaro comenzar a volar. Entonces, estas técnicas que van más allá de, como comenta Sergio, la inducción espectacular, sino también el trabajo con la energía dentro del estado, resultan, yo diría que hacen diferencia para integrarlo con todo lo demás que se puede hacer en estados especiales de conciencia. Claro, inclusive, bueno, cuando digamos, o sea, porque este estado lo puedes encontrar pues, no sé, tienes un accidente y choca y puedes entrar en ese estado. La ventaja de verlo de forma terapéutica es que tú puedes asistir a la persona y ayudarle a mover esa energía, ¿no?
a hacer estos pases magnéticos que le llaman para ayudar a la persona a remover esa energía y entonces que ella se sienta liberada, ¿no? Pero hay muchas personas en ese estrado de, como dices tú, del pájaro que chocó y empieza a vibrar, muchas veces no lo logran por sí solas, ¿no? Necesitas tú ayudarles, ¿no? Para eso hay ciertas técnicas, ciertos pases, ciertos movimientos de mano. Muy bien, muy bien. También menciona Jaramillo aquí en el chat sobre algunas cuestiones en relación a em, cómo en ese estado podrías incluso llegar a intuir, creo que lo leo así, a llegar a intuir lo que está viviendo la persona, si estás conectado con él. ¿Te ha Sí, pasado que más sí, allá de que, ajá, de que verbalmente no exprese lo que está viviendo, el hecho de la conexión que se genera pueda facilitarte una interpretación intuitiva, digamos, de la vivencia del consultante? sí, por supuesto que me ha pasado muchas veces que eh, inclusive no tiene que estar en esta crisis mesmérica, sino en una consulta, digamos, normal. eh, o inclusive en línea puede ser, sé qué es lo que está sintiendo la persona o me llega cierta imagen de X y entonces yo ya dirijo la pregunta, entonces ahí es donde la persona puede decir, sí, es eso, ¿no? Pero no se atrevía a expresarlo. Muchas veces vienen a consulta, pero no se atreven a decirlo, ¿no? Pero ya cuando vas directo a esta, con esa pregunta, entonces, digo, sin tratar de no llevar a lo que tú quieres, ¿no? Sino tú sueltas la pregunta abierta y la persona te responde con, con esta, pues digamos, claridad que te dice, bueno, sí, en eso tienes razón, o eh, no sé, una persona que se peleó con el marido y viene porque le duele la panza o alguna otra parte del cuerpo y de repente y yo me llega esa imagen, esta emoción, ¿no? Y le digo, oye, ¿y cómo estás con tu marido? Y entonces empieza a llorar, y ya entonces sana, ¿no? He tenido casos en hospitales que, o sea, voy con el paciente que el médico me dice, llevo una semana dándole tratamiento de el X, el Y, el Z, y no sana la paciente, ¿no? Y voy yo y justo lo que te acabo de mencionar, me llega la información y le digo, ¿te peleaste con tu marido? ¿O tienes alguna dificultad con tu marido? Y entonces ahí empieza ella a llorar y a decir, ya, ya". Al otro día salió del hospital, ¿no? Entonces es esa información como menciona Ramón, pues que te va llegando porque estás haciendo esta conexión más allá de las palabras, ¿no? Muy bien, eso me parece muy interesante y bueno, acorde a lo que preguntaban en este sentido. Ahora, si tuvieras que regalarnos, digamos, uno, dos, tres tips básicos para, independientemente de que hoy no tengamos la formación esta, pudiéramos eh, tener en cuenta nuestra energía, digamos, protegerla en el proceso terapéutico que desarrollemos, ¿cuáles serían algunos tips básicos, muy básicos? Pues bueno, ¿qué te puedo explicar? Con respecto, te puedo dar, bueno, el tip de con la mirada, la cuestión es ya sea tener esta conexión con un paciente o con una persona, eh, la idea es el parpadeo tiene que ver mucho, ¿no? O sea, si yo estoy hablando contigo y estoy haciendo, hola, Reivik, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Pues tu percepción, obviamente que estoy cortando esa energía cada vez que yo parpadeo, ¿no? Entonces, el parpadeo es uno de los principales, o sea, la mirada es uno de los principales activos, digamos, de la hipnosis no verbal. O sea, cuando tú estás hablando, puedes estar transmitiendo cierta energía a través de, pues ya sea de la cámara o de cuando estás en presencia. Y normalmente creemos que el ojo es un sentido donde regula la luz y observa imágenes, pero para mí es
digamos, un sentido que tiene dos ida y vuelta, ¿no? O sea, puedes transmitir y puedes recibir O sea, no es solo receptivo, sino... informa. Ujú. Exacto. Y pues bueno, esto no lo digo yo, o sea, imagínate, en la tradición judía siempre dicen, cuídate de una persona que tenga el ojo maligno, ¿no? O sea, el mal de ojo que por muchos años se ha mencionado en diferentes culturas, pues ¿qué es? Que una persona vio a, no sé, a la vecina que pasó con el niño nuevo que acaba de llegar y el bebé y ella no puede tener hijos. Entonces, pues dice, ¿por qué no le manda toda la envidia por nada más de verlo? Entonces, en los niños son muy susceptibles al mal de ojo, ¿no? ¿Y qué es el mal de ojo? Pues esta mirada, ¿no? El que transmitimos, hay que cuidar qué es lo que inclusive pensamos cuando estamos viendo a eso. La envidia es una de las emociones que generan una energía muy negativa, ¿no? Entonces, hay veces que no necesitas aprender a esto, lo haces y puedes, no sé, hacer sentir mal a una persona o como dicen ahí, si le dio mal de ojos, se enferma del estómago el bebé, etcétera, y entonces luego tienen que hacerle algunos eh, curaciones ahí energéticas para que se le Ujú. quite, ¿no? Ok, y de alguna forma es posible protegerse de esa energía. Ahorita hablabas de los vampiros energéticos, que por supuesto no es un proceso consciente, es un proceso, digamos, de, de equilibrio. Llega una persona en déficit y necesita de alguna forma equilibrar su energía. Hay alguna forma de que tú como terapeuta, después de ver quizás 3, 4, 5 consultantes con niveles de energía diferentes, situaciones emocionales diferentes, puedas protegerte en el contexto de la terapia o de la consulta o de tu consultorio. Sí, digo, sin entrar tanto en lo que explico en los cursos ya a fondo, sí les recomiendo que cuiden mucho su respiración. La respiración es lo más básico y es esta forma de inflar los pulmones, no solo, porque ¿qué pasa? Que estamos respirando y usamos como un tercio de la capacidad del pulmón, ¿no? Pero si inflamos nuestra barriga, a muchos no les gusta porque dices que luego me va a ver gordo, pero si tú inflas tu barriga, esa, mucho de la energía entra por el ombligo. Por eso el jara de muchas tradiciones, eh, el dantien bajo que otras tradiciones mencionan, es muy importante esta zona, ¿no? Entonces, Claro, cuando tú inflas esta respiración, y puedes hacerlo ahorita, respirar, inflar y hacer esta tensión en la barriga, ahí puedes liberar mucha de la tensión, mucha de la energía que entra, que te conecta. Por eso los chamanes se tapan el ombligo con un pañuelo rojo, ¿no? ¿Por qué? Porque inclusive en ciertos clérigos ahí de la Iglesia Católica, ¿no? Tienen ahí ciertos objetos que llegan y tapan ahí esta área del ombligo, ¿no? Entonces, respirar con todo los pulmones desde el vientre nos ayuda a, no solo a los terapeutas, nos ayuda a cualquier persona a liberar esa tensión del día a día, ¿no? excelente. Y son estas técnicas que me imagino con mayor profundidad abordas en los cursos. Sí, por supuesto, hay muchos ejercicios de respiración y hay muchos ejercicios para retener la energía, cuando estás trabajando y que no te descargue, como dices, hay muchos ejercicios para pues ayudarte a restablecer tu energía. O sea, no importa que alguien se la compartas, la idea es que si tú tienes un vaso lleno todo el tiempo, pues no puedes absorber energía negativa y si te toman un poco, puedes volver a llenar ese vaso, pero necesitas estar consciente de que haces esa preparación, ¿no? Y entre más tú la haces o como un ejercicio, digamos, diario, pues se vuelve como ya parte de ti y no la estás pensando, ay, hoy tengo que hacer mi protección para
curarme de tal o para cuidarme de este paciente. O sea, ya la idea es eso, que sea como parte de tu naturaleza y que pues respires normalmente y esto lo puedes hacer cuando estás haciendo sesión o cuando estás platicando con gente o en cualquier lado, ¿no? Pero sí, hay muchos ejercicios de mover la energía, etcétera. Había una pregunta sobre este tema, creo que de alguna forma se responde. Cómo, comentaba cómo ampliar la idea de elevar la energía para hacer mesmerismo, ¿no? De mejorar tu nivel de energético es importante para hacer este trabajo bioenergético. Y bueno, creo que la respuesta es esa, ¿no? Existen ejercicios que comúnmente entrenas en los cursos y que muchos, coincido contigo, vienen de diferentes tradiciones. Ya venía muy claro en este sentido, yo que me he movido más en el campo de yoga y la medicina ayurvédica, por ejemplo, tienen ejercicios muy básicos, los pranayama, que son valiosísimos para el trabajo con la energía. Ahora, me imagino que dentro de los cursos existen ejercicios que quizás tienen su raíz en alguna de estas escuelas, pero están orientados específicamente para el trabajo o para la formación en este campo. Así es, sí es un punto importante porque, o sea, la forma en que yo enseño o como me gusta enseñar no es como a mí me enseñaron, ¿no? Porque es como alguna vez fui a un curso y el ponente dice, a ver, cierren sus ojos y salgan al astral. Y tú, a ver, güey, pues, o sea, primero explícame qué es el astral, ¿no? Y después enséñame a salir al astral y después pídeme que salga al astral, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, voy para atrás y digo, si me están pidiendo que mueva la energía, pues ¿qué necesito primero, no? Necesito saber que tengo la imaginación y manejar la imaginación para poder mover mi energía, ¿no? Entonces fui haciendo este desarrollo de precisamente de qué es lo que no me dieron a mí y qué sí me gustaría que me entregaran a mí y por eso voy más atrás y al final por eso me di cuenta que esto puede ser no solo para hacer mesmerismo, sino para un desarrollo personal, ¿no? Porque al final meto, como tú dices, ya cuestiones de varias técnicas eh, de ancestrales, del hermetismo, de el mesmerismo también, ¿no? Entonces vas combinando estas técnicas para hacer esta energía de diferentes estudios que yo he tenido también, de otras escuelas que también manejan energía y pues los he integrado de cierta forma a esta práctica, ¿no? Es bastante amplio y digo, como dices, hay diferentes pues técnicas, ¿no? Es como mencionas la Ayurveda y todas estas técnicas de yoga, el tai chi, o sea, todas estas nos ayudan a restablecer o a llegar a ese equilibrio del cuerpo, o sea, no nos sintamos los terapeutas como que somos todopoderosos, sino que con esa técnica, pues la gente podría llegar a, a sanar o a mover esa energía sin tanto, sin tanto problema, ¿no? O sea, con esa práctica solamente. Sergio, y algo más personal, ¿qué sientes que te ha regalado a ti toda esta formación? A ti como persona, como humano, como actualmente formador, ¿qué te ha regalado a ti esto? ¿Qué te ha aportado a tu vida más allá de lo profesional, a tu identidad como humano? Bueno, pues, creo que la satisfacción de ayudar a las personas es algo que no, no puedes como describir, ¿no? Es como cuando ves una persona que venía en un estado de conciencia y la ayudas a pasar a otro nivel de conciencia y que empieza a encontrar, al menos sembraste la semilla para que encuentre su camino, eh, pues eso me ha dejado mucha satisfacción, ¿no? Eh, Sigo en la búsqueda, sigo experimentando, esto no se ha acabado, ¿no? Sigo buscando, sigo experimentando, estudiando, este, y espero siempre seguir haciendo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario?
Nos gustaría, Sergio, que les vaya poniendo fechas a esos cursos que tienes. No, me puedas pasar también el contacto de tu página, el contacto donde te pueden también ubicar para una consulta o cualquier otro tipo de actividad profesional para incluirlo en la edición del video, como te comentaba. Y haciendo un paréntesis, decir que estamos renovando aquí en México una asociación de hipnosis, que sería un lujo que te integrara, que participara, y que el año próximo queremos hacer un congreso donde ojalá puedan participar los diferentes enfoques, puedan presentarse diferentes enfoques donde podamos divulgar el trabajo que se está haciendo en México con hipnosis desde la perspectiva sobre todo más terapéutica y de crecimiento personal. Entonces ya por ahí quizás puedas irlo poniendo en tu agenda también. Si te parece valioso divulgar tu trabajo, pues me parece meritorio. Claro, Quizás lo conocen más fuera de México que en México, quién sabe, dicen que nadie es profeta en su patria, pero no sé, no sé en tu claro, caso. tú eres un ejemplo. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, a mí me queda agradecerte el tiempo porque sé que tienes actualmente muchas responsabilidades eh, personales y a pesar de que lo movimos de fecha, aquí estamos desarrollando la actividad. Están enviándote felicitaciones por la ponencia, con toda humildad lo hiciste y muy concreto en los detalles, muy accesible para todos. Están agradeciéndote aquí en el chat. Si quisieras comentar algo para cerrar. No, pues te agradezco esta charla y espero pues poder continuar. O sea, me ayuda, puedo colaborar con esto del Congreso, no sé, Excelente. eh, gracias a todos también por el tiempo que están aquí tomándose para ver esto. Y, y bueno, esto es solo una breve descripción de todo lo que es el mesmerismo, el magnetismo animal o la bioenergética. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias de verdad y muchas gracias a los que participaron. Hicimos un cambio de fecha ahí, pero va a estar en YouTube y, eh, y podrán verlo, te lo comparto, Sergio, y bueno, a todos podrán ahí acceder, lo voy a compartir en los grupos. Si apareciera después alguna pregunta puntual o algo así, quizás pueda responderlas también ahí. Muchas gracias a todos por participar y estoy seguro que les va a servir de mucho para tener una perspectiva menos esotérica o sensacionalista de lo que es la hipnosis desde el enfoque bioenergético. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Voy a